Hay momentos en la vida cuando nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí. Cómo terminamos siendo personas que no reconocemos. Cómo nuestros días se transformaron en batallas constantes contra nosotros mismos. Esta es la historia de Rodrigo, un hombre de 35 años que despertaba cada mañana con una rabia que no sabía cómo controlar. Rodrigo no nació siendo así. No era un hombre malo, violento o cruel por naturaleza. Era simplemente un hombre que había permitido que pequeñas cosas, detalles insignificantes de la vida, se convirtieran en montañas imposibles de escalar. Su mente había aprendido a ver amenaza en todas partes. En cada palabra que no era exactamente como él esperaba. En cada gesto que interpretaba como una falta de respeto. En cada inconveniente del día que veía como una afrenta personal dirigida específicamente hacia él. Las mañanas de Rodrigo comenzaban con frustración antes de que sus pies tocaran el piso. Se despertaba pensando en todo lo que podría salir mal. En el tráfico que lo esperaba. En los errores que sus colegas cometerían. En las tareas que su esposa tal vez no terminaría. Su mente era una máquina constantemente buscando problemas, alimentándose de ellos, amplificándolos hasta que se volvían insoportables. Cuando llegaba el tráfico por la mañana, aunque fuera solo 5 minutos más de lo habitual, Rodrigo sentía como la rabia comenzaba a trepar por su pecho. Su respiración se aceleraba. Sus manos apretaban el volante. Maldecía bajo su aliento. Tocaba la bocina como si el sonido fuera a hacer desaparecer los autos que estaban adelante de él. Su cuerpo se tensaba completamente, como si toda esa energía destructiva necesitara salir de algún lugar. Y entonces, cuando finalmente llegaba a su destino, traía consigo esa rabia, ese veneno que había cultivado durante esos minutos, y lo descargaba en las personas que lo rodeaban. En casa, su esposa María había aprendido a reconocer los signos. Cuando Rodrigo llegaba con esa expresión en el rostro, ella sabía que lo mejor era alejarse. Sus hijos, pequeños aún, comenzaban a temer los sonidos de la puerta abriéndose por la tarde. Porque nunca sabían si papá traería una sonrisa o traería esa voz áspera, esos gestos violentos, esas palabras que herían más que cualquier golpe físico podría hacerlo. Un día, su hijo menor derramó la leche en la mesa. Fue accidental, por supuesto. Un simple movimiento de un niño de 6 años que no calculó bien. Pero Rodrigo vio eso como incompetencia. Como falta de cuidado. Como una provocación. Gritó de una manera que hizo que el niño se asustara. Vio el miedo en los ojos de su hijo y supo que había cruzado una línea. Pero en ese momento, no podía parar. Su rabia había tomado el control completamente. Esa noche, Rodrigo se sentó solo en el sofá, mirando la nada. María estaba en el cuarto con los niños. Había silencio en la casa. Un silencio que pesaba como una lápida. Rodrigo comenzó a llorar. No sabía si era de vergüenza, de frustración con él mismo, o de una combinación de ambos. Se preguntaba cómo había llegado a ser este hombre. El hombre que asustaba a su propia familia. El hombre que no podía controlar sus emociones. El hombre que decía cosas de las que luego se arrepentía profundamente. Al día siguiente, pidió disculpas. Como siempre lo hacía. Se acercó a su hijo, lo abrazó, le dijo que lo sentía, que papá había cometido un error. El niño, con ese corazón puro que solo tienen los pequeños, lo perdonó inmediatamente. Pero Rodrigo sabía que el perdón no era suficiente. Que las disculpas se estaban convirtiendo en costumbre. Que cada vez que decía lo siento, estaba adquiriendo una deuda más grande con su familia. En el trabajo, las cosas no eran diferentes. Rodrigo trabajaba en una oficina, en un puesto de supervisión donde tenía responsabilidad sobre varios empleados. Su reputación era la de un jefe que explotaba sin razón. Que se enfadaba porque una tarea no se completaba exactamente como él la imaginaba. Que criticaba de manera hiriente en lugar de enseñar. Sus empleados lo temían más que lo respetaban. Y en su interior, Rodrigo sabía que esa era otra cosa que estaba perdiendo. El respeto profesional. La capacidad de liderar con integridad. Hubo un momento particular en el trabajo que lo marcó profundamente.
Una de sus empleadas, una mujer joven y diligente llamada Paula, había cometido un error en un reporte importante. No fue un error catastrófico. Fue el tipo de error que cualquiera comete cuando trabaja bajo presión. Pero Rodrigo no lo vio así. Vio incompetencia. Vio negligencia. Y en lugar de hablar con ella con calma, en lugar de ayudarla a entender que había salido mal, Rodrigo la regañó frente a todos sus compañeros. Gritó. Fue cruel. Dijo cosas que sabía que la lastimarían. Paula se fue a llorar al baño. Rodrigo lo supo. Todos lo supieron. Y ese día, cuando se fue a casa, se dio cuenta de que algo en su interior se había roto un poco más. Que estaba convirtiéndose en alguien que no reconocía. Alguien que disfrutaba haciendo daño. O al menos, eso es lo que parecía desde afuera. En realidad, Rodrigo no disfrutaba. Estaba sufriendo. Profundamente. Pero su sufrimiento se manifestaba como rabia. Como agresión. Como la incapacidad de ver que cada persona que lo rodeaba era un ser humano con sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias razones para hacer lo que hacía. Las noches se convirtieron en periodos de reflexión amarga para Rodrigo. Se acostaba, incapaz de dormir, pensando en todo lo que había dicho, todo lo que había hecho. Se arrepentía. Juraba que mañana sería diferente. Que la próxima vez controlaría su temperamento. Que no volvería a gritar. Que trataría a su familia con el amor que sentía por ellos pero que no sabía cómo expresar adecuadamente. Pero la mañana llegaba, y con ella, el ciclo volvía a comenzar. Un pequeño inconveniente. Una palabra mal interpretada. Un gesto que su mente retorcía en algo personal. Y de repente, Rodrigo estaba nuevamente en ese lugar oscuro. Nuevamente gritando. Nuevamente hiriendo. Nuevamente arrepintiéndose en la soledad de la noche. Sus amigos se alejaban. O mejor dicho, Rodrigo se alejaba de ellos. Porque en su presencia también estallaba. Porque cualquier comentario, aunque fuera hecho con la mejor intención, era visto por Rodrigo como una crítica, como un insulto. Su grupo de amigos con los que solía reunirse para conversar durante horas, para reír juntos, se desvaneció lentamente. Las invitaciones dejaron de llegar. Las llamadas telefónicas cesaron. Y Rodrigo se quedó más solo que nunca. Un viernes por la noche, Rodrigo estaba en un restaurante con su esposa María. Era su intento de arreglarse nuevamente. De demostrar que podía ser diferente. Que podía pasar una noche completa sin enojarse. Pero una camarera derramó un poco de agua sobre la mesa. Fue un accidente mínimo. Pero Rodrigo vio rojo. Se quejó. Fue sarcástico. Su voz fue cruel. María simplemente bajó la cabeza. No dijo nada. Solo comió en silencio. Y Rodrigo supo que algo en ella se había roto también. Que su esposa, la mujer que lo amaba, estaba cansada. Que el amor, aunque es resiliente, tiene límites. Esa noche, cuando regresaron a casa, María finalmente habló. No gritó. No lloró dramáticamente. Solo dijo, no sé si puedo seguir así, Rodrigo. No sé si puedo seguir esperando que cambies. Esas palabras fueron como un cuchillo atravesando el corazón de Rodrigo. Porque supo que era verdad. Que estaba a punto de perder a la persona que más amaba. Que su temperamento, su incapacidad de controlar su rabia, lo estaba llevando hacia un vacío del que quizá no podría regresar. Esa noche, Rodrigo no durmió. Se quedó en el sofá, en la oscuridad, sintiéndose completamente perdido. Sabía que necesitaba ayuda. Sabía que no podía seguir así. Pero no sabía cómo cambiar. No sabía por dónde empezar. Se sentía atrapado en un patrón que no controlaba. Como si hubiera perdido la capacidad de ser dueño de sus propias acciones, de sus propias emociones. Y en ese momento de total desesperación, cuando Rodrigo se preguntaba si su vida podía mejorar, cuando había casi renunciado a la esperanza, el destino, o quizá la providencia, intervino de una manera que cambiaría todo. La semana siguiente fue larga para Rodrigo. Pasó los días en una especie de niebla emocional.
Iba al trabajo, completaba sus tareas mecánicamente y regresaba a casa donde el silencio de María era ensordecedor. No habían tenido otra conversación seria. Pero ese silencio hablaba más que 1000 palabras. Hablaba de cansancio, de decepción, de una paciencia que finalmente se había agotado. Rodrigo comenzó a buscar ayuda. Intentó leer libros sobre control de emociones. Vio videos en internet sobre cómo manejar la ira. Incluso consideró visitar a un terapeuta. Pero algo en él resistía. Una parte de su ego le decía que no necesitaba ayuda profesional. Que si simplemente se esforzaba lo suficiente, podría resolver esto por su cuenta. Esa arrogancia, ese orgullo, era precisamente parte del problema. Un sábado por la mañana, Rodrigo decidió ir al parque. Necesitaba alejarse de la casa, del ambiente cargado, de la presencia de su familia que lo recordaba constantemente su fracaso como hombre, como esposo, como padre. Caminaba sin rumbo fijo, pensando en todo y en nada simultáneamente. Su mente era un torbellino de contradicciones. Quería cambiar, pero no sabía cómo. Quería ser mejor, pero se sentía atrapado. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano sentado en una banca de madera, debajo de un árbol grande que proyectaba sombra sobre toda la zona. El hombre parecía estar en paz. Completamente tranquilo. Observaba a las personas pasar, a los niños jugar, a los pájaros volar. Había algo en su presencia que era magnético. Algo que hacía que Rodrigo, sin saber por qué, decidiera sentarse a su lado. El anciano no dijo nada al principio. Solo sonrió ligeramente, como si reconociera algo en el rostro de Rodrigo. Pasaron varios minutos en silencio. Rodrigo esperaba que el hombre hablara, que dijera algo. Pero el anciano simplemente seguía observando el mundo alrededor de ellos con una serenidad que parecía sobrenatural. Finalmente, fue el anciano quien habló. Su voz era suave pero clara. Profunda pero no amenazante. Dijo: he notado que has estado caminando de un lado a otro durante varios minutos. Parece como si tu mente estuviera buscando algo que no encuentra. Rodrigo no sabía cómo responder. No era acostumbrado a que extraños se dirigieran a él de esa manera. Pero algo en la bondad del rostro del anciano lo hizo bajar la guardia. Rodrigo preguntó quién era él. El anciano sonrió nuevamente. Me llamo Alejandro, dijo. He vivido muchos años en este pueblo. Algunos dicen que soy sabio. Otros dicen que simplemente soy un viejo que ha tenido la suerte de aprender de sus errores. Rodrigo se presentó también. Alejandro extendió su mano de una manera que parecía contener toda una vida de experiencia en ese simple gesto. Comenzaron a conversar. Rodrigo no sabía exactamente por qué, pero algo en él quería hablar con este hombre. Quería confesar sus fracasos. Quería que alguien escuchara su historia. Y Alejandro parecía genuinamente interesado. No interrumpía. No juzgaba. Solo escuchaba. Realmente escuchaba. Rodrigo habló sobre su temperamento. Sobre cómo pequeñas cosas lo hacían explotar. Sobre cómo había lastimado a su familia. Sobre su esposa que estaba considerando dejarlo. Sobre sus amigos que habían desaparecido. Sobre su reputación en el trabajo como un jefe despiadado. Lo contó todo. Y cada vez que Rodrigo sentía que estaba siendo demasiado honesto, demasiado vulnerable, Alejandro simplemente asentía con la cabeza, como para decirle que continuara. Cuando Rodrigo finalmente terminó de hablar, cuando había vaciado su alma de toda esa carga que había estado llevando, Alejandro permaneció en silencio por un momento. Parecía estar considerando cuidadosamente cada palabra que Rodrigo había dicho. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Rodrigo, dijo Alejandro, has descubierto algo muy importante hoy. Has descubierto que tienes un problema. Eso es el primer paso. Muchas personas viven toda su vida sin nunca reconocer sus debilidades. Tú, al menos, tienes la valentía de admitirlo. Rodrigo escuchaba atentamente. Alejandro continuó, pero ahora necesitas entender algo más profundo. Algo que transformará tu comprensión de ti mismo y del mundo.
Alejandro se reclinó en la banca y miró hacia el cielo. La mayoría de las personas creen que son víctimas. Creen que el mundo las hace sufrir. Que otras personas son responsables de su infelicidad. Que si tan solo los demás se comportaran diferente, si tan solo las circunstancias fueran diferentes, entonces ellos estarían bien. Paró y miró directamente a los ojos de Rodrigo. ¿Crees que es verdad? Rodrigo no respondió inmediatamente. La pregunta le parecía provocadora. Pero Alejandro esperó pacientemente por su respuesta. Supongo que sí, dijo finalmente Rodrigo. El tráfico me hace enojar. Los errores de otros me hacen enojar. Las cosas que no salen como planeo me hacen enojar. Alejandro negó lentamente con la cabeza. No, Rodrigo. Eso es donde la mayoría de las personas se engañan a sí mismas. El tráfico no te hace enojar. El error de otra persona no te hace enojar. Las circunstancias no te hacen enojar. Tú eliges enojarte. Y esa elección viene de tu interpretación de esos eventos. Viene de tu reacción. Viene de lo que decides creer sobre esa situación. Esto era nuevo para Rodrigo. Toda su vida, había culpado a las circunstancias externas. Había pensado que su rabia era una respuesta justificada a un mundo injusto. Pero Alejandro estaba sugiriendo algo completamente diferente. Estaba sugiriendo que Rodrigo tenía poder. Que Rodrigo era responsable de su propia rabia. Alejandro continuó, piensa en esto. Dos personas están en el mismo tráfico. El mismo retraso. Exactamente la misma situación. Una persona se enoja. Maldice. Toca la bocina. Se vuelve agresiva. La otra persona respira profundamente. Usa el tiempo para pensar. Escucha música. Está en paz. ¿Por qué la diferencia? ¿Es el tráfico el culpable? No. Es la manera en que cada persona ha decidido responder a esa situación. Rodrigo comenzaba a entender. Pero aún resistía. Entonces estás diciendo que cuando me insultan, cuando me faltan al respeto, ¿debería simplemente sonreír? ¿Debería ignorarlo? No exactamente, respondió Alejandro. Estoy diciendo que el insulto, la falta de respeto, eso viene del otro. Pero lo que haces con eso, cómo lo interpretas, cómo respondes, eso es completamente tuyo. Nadie puede obligarte a sentir de cierta manera. Nadie puede obligarte a actuar de cierta manera. Ese es tu poder, Rodrigo. Tu verdadero poder. Alejandro tomó una pausa y luego dijo algo que resonaría en la mente de Rodrigo durante mucho tiempo: las personas te lanzan su veneno. Eso no es tu culpa. Pero beber ese veneno, eso es tu elección. La mañana pasó. Rodrigo y Alejandro continuaron hablando. El anciano compartió historias de su propia vida. Historias de cómo él también había sido una persona furiosa una vez. De cómo su temperamento había destruido sus relaciones. De cómo un día tuvo un encuentro similar al que Rodrigo estaba teniendo ahora. De cómo aprendió a controlar su reacción. De cómo eso lo transformó completamente. Alejandro le enseñó a Rodrigo que la rabia no era fuerza. Era lo opuesto. Era miedo. Era inseguridad. Era la incapacidad de aceptar que no podía controlar todo en el mundo. Cuando gritas, cuando explotas, explicó Alejandro, estás admitiendo que has perdido el control. Que los demás tienen poder sobre ti. Que permites que sus acciones determinen tu comportamiento. ¿Eso suena como fortaleza? Rodrigo comprendió. Por primera vez en años, realmente comprendió. Alejandro también le habló sobre cómo el cuerpo siempre advierte. Antes de que explotes, tu cuerpo te lo dice, explicó. Tu corazón late más rápido. Tu respiración se acelera. Tus manos se cierran. Tu mandíbula se tensa. Si aprendes a reconocer estas señales, puedes intervenir antes de perder el control. Es como si tu cuerpo fuera tu aliado, si simplemente aprendes a escucharlo. Luego, Alejandro tocó un tema que fue especialmente revelador para Rodrigo. Habló sobre la personalización. Cuando alguien comete un error, tú asumes que es una ofensa personal hacia ti.
Cuando alguien no responde exactamente como esperabas, lo ves como una falta de respeto. Pero la mayoría de las veces, las acciones de los demás no tienen nada que ver contigo. Están lidiando con sus propios problemas, sus propias inseguridades, sus propias limitaciones. Tomar sus acciones como algo personal es darles poder sobre tu paz. Rodrigo pensó en Paula, su empleada. Pensó en cómo la había regañado frente a todos. Probablemente Paula había cometido ese error porque estaba estresada. Porque estaba lidiando con algo en su vida personal. No porque quisiera fallarlo a él. No porque quisiera ofenderlo. Finalmente, Alejandro le enseñó quizá la lección más importante: controla lo que está bajo tu control. Deja ir lo que no está bajo tu control. Explicó que Rodrigo no podía controlar lo que otros hacían. No podía controlar el tráfico. No podía controlar los errores de otros. No podía controlar el clima. No podía controlar la mayoría de las cosas que sucedían en su vida. Pero sí podía controlar su respuesta. Podía controlar cómo interpretaba esos eventos. Podía controlar sus acciones. Enfócate en lo que está en tu poder, dijo Alejandro, y la mayoría de tu sufrimiento desaparecerá. Cuando fue hora de separarse, Alejandro le dijo a Rodrigo algo que lo hizo llorar: te veo a ti, Rodrigo. Veo a un hombre que está dispuesto a cambiar. Eso es raro. La mayoría de las personas nunca llegan a este punto. Pero tú sí. Y si realmente quieres transformarte, si realmente quieres recuperar tu vida, entonces tienes que comprometerte. No puedes volver a tus viejos patrones. Tienes que estar dispuesto a sufrir un poco en el proceso de aprender nuevas formas de ser. Rodrigo comenzó a visitar a Alejandro regularmente. Cada sábado en el parque, bajo ese mismo árbol. Y cada semana, Alejandro le enseñaba más. Le mostraba cómo reconocer sus disparadores. Le ayudaba a entender los patrones de su pensamiento. Le enseñaba técnicas de respiración. Le ayudaba a reescribir las historias que se contaba a sí mismo sobre lo que significaban las acciones de otros. Pero el verdadero cambio comenzó cuando Rodrigo empezó a practicar. No en el parque con Alejandro, sino en la vida real. En el tráfico. En el trabajo. En su hogar. Y esos primeros intentos fueron terribles. Fue como si sus viejos patrones tuvieran una vida propia. Como si su ira quisiera salir. Pero cada vez que Rodrigo sentía que estaba a punto de explotar, recordaba algo que Alejandro le había dicho. Recordaba que tenía poder. Que podía elegir. Y en lugar de gritar, tomaba un respiro profundo. La primera vez que lo hizo en el trabajo, casi fracasa. Un colega cometió un error que afectaba su proyecto. Rodrigo sintió la rabia trepar por su pecho. Sintió que su mandíbula se tensaba. Pero luego respiró. Contó hasta 10. Y en lugar de explotar, preguntó: ¿qué pasó? ¿Cómo puedo ayudarte a arreglarlo? El colega quedó sorprendido. En toda su relación laboral, Rodrigo nunca había respondido de esa manera. La primera vez que lo hizo en casa fue aún más importante. Los niños estaban peleando. El ruido lo estaba molestando. En otro momento, habría gritado. Habría sido cruel. Pero esta vez, Rodrigo respiró. Se tomó un momento. Luego se acercó a los niños, se sentó con ellos, y les preguntó qué estaba pasando. Escuchó. Realmente escuchó. Y cuando terminaron de hablar, ayudó a resolver el conflicto. María lo observaba desde la cocina con los ojos llenos de esperanza. El cambio no fue inmediato. Hubo retrocesos. Hubo momentos en que Rodrigo volvió a sus viejos patrones. Momentos en que gritó. Momentos en que hirió. Pero la diferencia era que ahora sabía que había una opción. Ahora reconocía que podía elegir diferente. Y cada vez que fallaba, en lugar de caer en la desesperación, se levantaba nuevamente. Se perdonaba a sí mismo. Y lo intentaba de nuevo. Lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Sus empleados dejaron de temer su presencia. Comenzaron a respetarlo. Más que eso,
Comenzaron a verlo como alguien que realmente quería ayudarlos a crecer. Paula incluso le pidió ayuda para mejorar su trabajo. Rodrigo la guió con paciencia y amabilidad. Sus amigos comenzaron a llamar nuevamente. Porque Rodrigo, cuando se encontraba con ellos, ya no explosionaba por cada comentario. Podía bromear sin ofenderse. Podía escuchar críticas sin sentirlas como ataques personales. Pero lo más importante fue lo que pasó en su hogar. María comenzó a sonreír nuevamente. No porque sus problemas hubieran desaparecido mágicamente, sino porque veía que Rodrigo estaba realmente cambiando. Que estaba haciendo el trabajo. Que estaba comprometido con ser mejor. Y ese esfuerzo, ese compromiso, fue lo que reavivó el amor entre ellos. Sus hijos, que habían comenzado a temerle, ahora querían pasar tiempo con él. El hijo que Rodrigo había asustado con la leche derramada, ahora lo abrazaba sin miedo. Ahora le contaba sus secretos. Ahora confiaba en él nuevamente. Después de varios meses de práctica constante, Rodrigo experimentó algo que no esperaba. No fue una explosión de cambio. No fue un momento dramático. Fue gradual. Fue como si un peso que había estado llevando toda su vida finalmente hubiera sido removido. Se dio cuenta de que en un día completo, no había sentido rabia. Ni siquiera una vez. Simplemente había vivido. Había experimentado alegría, curiosidad, amor. Pero no rabia. Fue entonces cuando supo que algo fundamental en él había cambiado. Pasaron más meses. La transformación de Rodrigo no fue solo interna. Se manifestaba en cada aspecto de su vida. Las personas notaban algo diferente en él. No era que de repente se hubiera vuelto débil o pasivo. Era que había encontrado una fortaleza diferente. Una que no necesitaba gritar para ser escuchada. Una que no necesitaba herir para establecer límites. Una que venía de un lugar de paz interior que irradiaba hacia afuera. En el trabajo, Rodrigo fue ascendido. No porque de repente fuera más competente en sus tareas técnicas, sino porque sus superiores reconocieron que había algo especial en la manera en que lideraba ahora. Su equipo lo seguía voluntariamente. Lo respetaban genuinamente. Querían hacer un buen trabajo no porque tuvieran miedo, sino porque querían complacer a alguien que los trataba con dignidad. Un día, en la oficina, ocurrió algo que habría sido catastrófico antes. Un error grave se descubrió en un proyecto importante. Un error que significaba que tendrían que empezar nuevamente desde casi el principio. El costo sería significativo. El tiempo perdido sería considerable. En el Rodrigo anterior, esto habría resultado en una explosión de ira dirigida hacia la persona responsable. Pero ahora, Rodrigo simplemente respiró. Llamó a su equipo. Juntos, analizaron qué había salido mal. No para culpar a alguien, sino para entender el proceso y mejorarlo. Trabajaron juntos toda la noche si fue necesario. Y cuando finalmente terminaron, habían no solo resuelto el problema, sino que habían fortalecido el sistema para que no volviera a suceder. La persona que había cometido el error se acercó a Rodrigo después. Estaba llorando. Dijo, no entiendo cómo no gritaste. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo cuando todo se salió mal. Rodrigo sonrió. Porque, respondió, entiendo que eres humano. Entiendo que hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. Y entiendo que nuestro trabajo es resolver el problema juntos, no castigarte por lo que pasó. Esa conversación se esparció por toda la oficina. Y poco a poco, la cultura del lugar comenzó a cambiar. De un ambiente de miedo a uno de confianza. De competencia destructiva a colaboración genuina. Y todo comenzó con Rodrigo aprendiendo a controlar su propia reacción. En casa, las cosas eran aún más transformadoras. María y Rodrigo no solo habían salvado su matrimonio. Lo habían reconstruido sobre bases completamente diferentes. Sobre honestidad. Sobre vulnerabilidad. Sobre la capacidad de cada uno de reconocer sus propias limitaciones. Comenzaron a comunicarse de maneras que nunca lo habían hecho antes. Compartían sus miedos. Sus sueños. Sus inseguridades.
Y juntos, los navegaban. Una noche, mientras estaban acostados en la cama, María preguntó, ¿recuerdas cuando dijiste que no sabías si podías seguir conmigo? Rodrigo asintió. No era algo que quisiera olvidar. Fue el momento más oscuro de su vida. María continuó, creí que habías perdido. Creí que el hombre al que amaba se había ido. Pero luego empecé a ver cambios. Pequeños al principio. Pero cambios genuinos. Y supe que mi amor por ti no había sido en vano. Rodrigo no pudo hablar. Solo la abrazó. Y en ese abrazo había años de arrepentimiento, de gratitud, de segunda oportunidad. Había la renovación de una promesa que hacía años Rodrigo había hecho pero no había podido mantener. Con sus hijos, Rodrigo descubrió una dimensión completamente nueva de la vida. Descubrió que ser padre no significa tener todas las respuestas. Significa estar presente. Significa escuchar. Significa que a veces, admitir que no sabes qué hacer es exactamente lo correcto que debes hacer. Su hijo menor, el que una vez había derramado la leche, ahora corría hacia él cuando llegaba del trabajo. Corría hacia él sin miedo. Con alegría. Con la seguridad de que papá era un lugar seguro. Rodrigo lo levantaba, lo hacía girar en el aire y escuchaba sus risas inocentes. Y en esos momentos sabía profundamente que todo el trabajo que había hecho valía la pena. Con su hija mayor, que estaba entrando en la adolescencia, Rodrigo construyó una relación basada en la confianza. En lugar de ser el padre que gritaba y imponía, era el padre que escuchaba. Cuando ella estaba triste, Rodrigo se sentaba con ella y simplemente escuchaba. No intentaba arreglar las cosas inmediatamente. No le decía lo que debería hacer. Solo estaba ahí. Y eso era suficiente. Había un aspecto particular de la transformación de Rodrigo que lo sorprendía constantemente. Era su capacidad de reconocer a otros que estaban donde él había estado. Comenzó a notar a hombres en la calle que tenían ese mismo rostro de ira constante. Mujeres que explosionaban por cualquier cosa. Personas que claramente estaban lidiando con la misma lucha que Rodrigo había experimentado. Un día, en el autobús, vio a un joven que se estaba peleando con el conductor. El joven estaba furioso porque el autobús había pasado una parada. Estaba gritando. Insultando. Creando una escena que incomodaba a todos los pasajeros. Rodrigo reconoció esa rabia. Reconoció esa falta de control. Reconoció la desesperación que se escondía detrás de ella. Cuando el joven finalmente se bajó del autobús, aún maldiciendo, Rodrigo lo siguió. Le pidió que se sentara con él en una banca cercana. El joven inicialmente fue hostil. ¿Quién era este extraño para molestarlo? Pero Rodrigo fue persistente pero gentil. Veo que está sufriendo, dijo simplemente. Yo también sufrí así una vez. La historia de Rodrigo resonó con el joven. No porque fuera perfecta o porque tuviera todas las respuestas, sino porque era genuina. Porque Rodrigo había estado donde él estaba. Y porque Rodrigo no estaba juzgando. Solo estaba compartiendo. Eso se convirtió en la nueva misión no oficial de Rodrigo. Cuando veía a alguien lidiando con ira descontrolada, se tomaba el tiempo para hablar con ellos. A veces sus palabras caían en oídos sordos. A veces la persona no estaba lista para escuchar. Pero a veces, como sucedió con ese joven en el autobús, sus palabras abrían una puerta. Una puerta que llevaba a la posibilidad de cambio. Uno de esos encuentros casuales fue particularmente significativo. Rodrigo estaba en un café cuando entró un hombre que literalmente estaba gritando en su teléfono celular. Estaba furioso. Algo en su voz hizo que Rodrigo se sintiera transportado atrás en el tiempo. A su antiguo yo. El hombre finalmente terminó la llamada y se sentó, visiblemente agitado. Rodrigo se acercó y preguntó si podía hablar. El hombre, sorprendido por la amabilidad del extraño, accedió. Rodrigo compartió su propia historia. Compartió sobre Alejandro. Compartió sobre las lecciones que había aprendido. Compartió sobre cómo su vida había cambiado cuando finalmente comprendió que tenía poder sobre sus reacciones. El hombre escuchó atentamente.
Cuando Rodrigo terminó, dijo, no sé si pueda hacer lo que hiciste. Parece muy difícil. Rodrigo sonrió. Es difícil, admitió. Es muy difícil. Especialmente al principio. Pero la alternativa es seguir viviendo como estás viviendo ahora. ¿Es eso mejor? El hombre negó con la cabeza. Años pasaron desde que Rodrigo conoció a Alejandro en ese parque. Alejandro había envejecido. Sus movimientos eran más lentos. Su voz, aunque seguía siendo clara, era un poco más frágil. Pero su mente seguía siendo aguda. Seguía siendo sabia. Una tarde, Rodrigo llegó al parque para encontrar a Alejandro sentado en el mismo banco de siempre, bajo el mismo árbol. Tenía un sobre blanco en sus manos. Cuando vio a Rodrigo, sonrió ampliamente. He estado esperándote, dijo. Sabía que vendrías hoy. Rodrigo se sentó al lado de su mentor. No preguntó cómo sabía que vendría. Había aprendido a aceptar los misterios que rodeaban a Alejandro. El anciano extendió el sobre. Quiero que abras esto cuando llegues a casa. Lee el contenido cuando estés solo. Cuando tengas tiempo para reflexionar. Es el último regalo que puedo darte. Rodrigo tomó el sobre. Sintió que algo pesado estaba dentro. Quiso abrirlo inmediatamente, pero Alejandro negó con la cabeza. No aquí. En casa. Cuando estés listo. Esa noche, después de que los niños se hubieran ido a dormir y María estaba leyendo en la cama, Rodrigo se fue a su pequeño estudio. Abrió el sobre cuidadosamente. Dentro había varias páginas de papel escrito a mano, en la letra elegante y clara de Alejandro. Rodrigo comenzó a leer. Mi querido Rodrigo. Si estás leyendo esto, significa que han pasado algunos años desde que comenzamos nuestro viaje juntos. Significa que has aprendido las lecciones que tenía la intención de enseñarte. Pero ahora hay una verdad final que debo compartir contigo. Una verdad que solo puedes entender completamente cuando has llegado a donde estás ahora. Durante todos estos años, he hablado sobre el poder que tienes. El poder de elegir tu reacción. El poder de no permitir que otros determinen tu paz. Todo eso es verdad. Pero hay algo más profundo debajo de todo esto. Algo que la mayoría de las personas nunca entienden completamente. Cuando los demás te provocan, cuando las circunstancias no salen como planeaste, cuando el mundo te presenta desafíos que parecen injustos, todo eso no son pruebas de que el universo es cruel contigo. No son castigos. Son maestros. Son oportunidades. Cada persona que te lastimó, cada circunstancia que te hizo sentir fuera de control, cada momento en que quisiste perder la razón pero no lo hiciste, todo eso te estaba enseñando algo. Te estaba mostrando donde todavía tenías trabajo por hacer. Donde aún no habías aprendido a amarte a ti mismo lo suficientemente bien como para no permitir que otros te hieran. La rabia, Rodrigo, viene de la creencia de que tenemos derecho a que el mundo sea diferente. De que tenemos derecho a que las personas sean diferentes. De que tenemos derecho a que la vida sea fácil. Pero la vida no es sobre lo que tienes derecho. Es sobre lo que haces con lo que se te da. He visto a miles de personas en mi vida. Algunas aprendieron esta lección. La mayoría no. Los que aprendieron, los que realmente entendieron que el poder está en su respuesta, no en las circunstancias, esos fueron los que vivieron vidas extraordinarias. No porque la vida fuera más fácil para ellos, sino porque habían encontrado algo que la mayoría de las personas nunca encuentra, la paz verdadera. La paz verdadera no viene de que todo sea perfecto. No viene de que todos te traten bien. No viene de que la vida sea fácil. La paz verdadera viene de saber que sin importar qué suceda afuera, hay algo dentro de ti que permanece intacto. Que permanece tuyo. Que nadie puede tocarlo a menos que tú lo permitas. ¿Has encontrado eso, Rodrigo? Lo veo en tu rostro cuando hablas. Lo veo en la manera en que interactúas con tu familia. Lo veo en cómo lideras a otros. Has encontrado esa paz. Y eso, más que nada, es lo que me hace estar orgulloso de ti. Pero hay una responsabilidad que viene con eso. Ahora que has encontrado el camino,
ahora que sabes que el poder está en tu reacción, tienes la responsabilidad de ayudar a otros a encontrar ese mismo camino. No a todos. No todos están listos. Pero a aquellos que lo están, a aquellos que sienten la desesperación de no poder controlar su propia rabia, a esos, debes extender tu mano como alguien extendió la suya hacia ti. Eso es lo que he intentado hacer toda mi vida. Y ahora, es tu turno de hacerlo. Por último, quiero compartir contigo una verdad final. Una verdad que tardé muchos años en comprender completamente. Tu verdadero poder no es que puedas controlar a otros. No es que puedas hacer que el mundo sea como quieres. Tu verdadero poder es que nadie en este mundo, sin importar quién sea, sin importar qué haga, sin importar qué diga, puede arrebatarte tu paz interior a menos que tú lo permitas. Eso es la verdadera libertad, Rodrigo. Y eso es algo que ninguna circunstancia puede quitarte. Ninguna persona puede arrebatarte. Es completamente tuyo. He vivido casi 90 años. He visto imperios caer. He visto personas perder toda su riqueza. He visto familias separarse. He visto dolor indescriptible. Pero también he visto a personas encontrar paz en medio de todo eso. Personas que habían perdido todo menos una cosa, la capacidad de mantener su paz interior. Y esas personas, aunque tuvieran menos que otros en términos materiales, eran las más ricas. Eran las más libres. Ahora te dejo a ti, Rodrigo. Te dejo con esta verdad. Y con la confianza de que entenderás cómo vivirla. Con amor y respeto, Alejandro. Rodrigo leyó la carta una vez. Luego la leyó nuevamente. Y una tercera vez. Con cada lectura, comprendía más profundamente. No porque las palabras de Alejandro fueran nuevas, sino porque ahora, habiendo vivido la transformación, habiendo experimentado realmente el poder de elegir su reacción, estas palabras adquirían un significado que no podrían haber tenido antes. Salió del estudio. María estaba aún despierta, leyendo en la cama. Rodrigo se acostó a su lado y simplemente la abrazó. Ella preguntó qué pasaba. Rodrigo respondió, nada está mal. Es solo que estoy agradecido. Profundamente agradecido. Los años continuaron pasando. Rodrigo seguía visitando el parque, pero cada vez encontraba a Alejandro menos frecuentemente. El anciano estaba envejeciendo rápidamente. Un día, Rodrigo llegó y no lo encontró. Preguntó a otros que frecuentaban el parque. Le dijeron que Alejandro había estado mal. Que probablemente estaba en su casa. Rodrigo fue a buscar a Alejandro. Después de mucha búsqueda, encontró la casa donde vivía. Era una casa pequeña, modesta, exactamente como Rodrigo habría imaginado. Alejandro estaba en la cama, débil pero sonriente cuando vio a Rodrigo. Sabía que vendrías, dijo Alejandro, usando casi las mismas palabras que había usado años antes. Conversaron durante horas. Alejandro habló sobre su vida. Sobre todas las personas a las que había enseñado. Sobre el legado que esperaba dejar. Y entonces dijo algo que hizo que Rodrigo comprendiera completamente el propósito de su encuentro. He estado esperando encontrar a alguien como tú, Rodrigo. Alguien que no solo aprendería las lecciones, sino que las viviría. Y que luego las enseñaría a otros. Eso es lo que importa. No mi vida. No tus logros individuales. Sino que la sabiduría sea transmitida. Que no muera conmigo. Que viva a través de ti y de todos aquellos a quienes enseñes. Alejandro murió una semana después. Rodrigo estuvo a su lado cuando sucedió. No fue dramático. Alejandro simplemente dejó de respirar. Pasó tranquilamente, como había vivido tranquilamente. El funeral fue pequeño. Pero Rodrigo se sorprendió al ver a muchas personas allí. Personas de diferentes edades, diferentes orígenes, diferentes circunstancias de vida. Todos ellos habían sido enseñados por Alejandro en algún momento. Todos ellos llevaban con ellos las lecciones que él había compartido. Después del funeral, varios de ellos se acercaron a Rodrigo. Algunos lo conocían. Otros no. Pero todos tenían historias similares.
Historias de transformación. De encontrar paz cuando parecía imposible. De aprender a controlar su reacción cuando todo en el mundo estaba fuera de control. Una mujer mayor se acercó a Rodrigo. Le dijo: Alejandro me enseñó lo mismo que te enseñó a ti. Hace 30 años. Cuando estaba en el punto más bajo de mi vida. Sus palabras me salvaron. Rodrigo comprendió entonces la verdadera magnitud de lo que Alejandro había hecho. No era solo un hombre. Era un faro. Una luz que brillaba en la oscuridad. Y aunque su luz física había desaparecido, su mensaje, su verdad, continuaría viviendo a través de todos aquellos que lo habían conocido. Años después, Rodrigo fue invitado a hablar en una conferencia sobre liderazgo emocional. Fue invitado porque su transformación se había vuelto conocida. Porque las personas notaban algo especial en la manera en que Rodrigo llevaba su vida. La manera en que trataba a otros. La manera en que permanecía en paz incluso cuando las circunstancias eran caóticas. En esa conferencia, Rodrigo compartió su historia. Desde el hombre que estallaba de rabia por cualquier cosa, hasta el hombre que había aprendido a ser dueño de su reacción. Compartió las lecciones de Alejandro. Pero más importante aún, compartió su vulnerabilidad. Compartió el dolor del viaje. El sufrimiento de cambiar. El precio que tuvo que pagar para convertirse en quien era ahora. Después de la conferencia, docenas de personas se acercaron a él. Algunas lloraban. Algunas simplemente querían darle la mano. Todas ellas reconocían algo en la historia de Rodrigo. Veían en él la posibilidad de cambio. La esperanza de que si Rodrigo pudo transformarse, tal vez ellas también podrían. Uno de los asistentes, un hombre joven que parecía estar en el mismo lugar oscuro donde Rodrigo había estado años antes, le preguntó: ¿crees que pueda cambiar? ¿Crees que pueda aprender a controlar mi temperamento? Rodrigo pensó en Alejandro. Pensó en todas las lecciones que había recibido. Y luego respondió con total convicción: no solo creo que puedas. Sé que puedes. Pero tienes que estar dispuesto a sufrir. Tienes que estar dispuesto a reconocer que el problema está dentro de ti. Y tienes que estar dispuesto a trabajar cada día para cambiar. Si haces eso, no solo cambiarás. Recuperarás tu vida. El viaje de Rodrigo continuó. No fue un viaje sin desafíos. Hubo momentos en que la rabia todavía lo visitaba. Hubo ocasiones en que casi caía en sus viejos patrones. Pero cada vez recordaba las palabras de Alejandro. Recordaba que tenía poder. Que podía elegir. Y en lugar de ceder al impulso, respiraba. Pensaba. Y respondía desde un lugar de paz. Con el tiempo, Rodrigo se dio cuenta de que la transformación no era solo sobre aprender a controlar su rabia. Era sobre aprender a amarse a sí mismo. Porque no puedes permitir que otros determinen tu paz a menos que en tu interior creas que no mereces esa paz. No puedes permitir que las circunstancias externas controlen tu estado emocional a menos que profundamente creas que eres víctima del mundo. Pero cuando realmente aprendes a amarte a ti mismo, cuando realmente comprendes tu valor como ser humano, entonces la rabia pierde su poder sobre ti. Porque sabes que mereces mejor. Sabes que tu paz es sagrada. Sabes que ninguna circunstancia externa, ninguna persona, ningún comentario, es digno de robarte eso. Rodrigo envejeció como Alejandro lo había hecho. Pero a diferencia de su juventud, cuando estaba constantemente en guerra consigo mismo, su edad fue una época de profunda paz. Sus ojos, que una vez miraban el mundo con hostilidad, ahora miraban con compasión. Su voz, que una vez levantaba en ira, ahora hablaba con gentileza. Su presencia, que una vez era intimidante, ahora era reconfortante. Y cuando la gente le preguntaba cuál era el secreto de su paz, él siempre respondía con las mismas palabras que Alejandro le había enseñado: aprendí que nadie puede robarte tu paz a menos que tú lo permitas. Aprendí que el verdadero poder no es hacer que el mundo sea como quieres. Es mantener tu paz interior sin importar cómo sea el mundo. Y aprendí que ese poder siempre ha estado dentro de ti. Solo necesitas elegir usarlo. En las últimas semanas de su vida, cuando Rodrigo sabía que su tiempo en este mundo estaba terminando, se sentó con su familia.
Sus hijos, ahora adultos, se sentaban alrededor de él. Su esposa María, que había permanecido a su lado durante todas esas décadas, tomaba su mano. Y Rodrigo les habló sobre lo que había aprendido. Sobre Alejandro. Sobre la importancia de elegir su reacción. Sobre el verdadero significado de la libertad y la paz. La vida, dijo Rodrigo en su voz débil pero clara, no siempre será como quieres que sea. Habrá dolor. Habrá decepción. Habrá momentos en que te sientas injustamente tratado. Pero lo que haces con eso, cómo respondes a eso, eso es completamente tuyo. Nunca olviden eso. Su reacción es su responsabilidad. Pero también es su poder. Sus hijos, llorando, abrazaban a su padre. Y en ese momento, entendían completamente lo que su padre había aprendido. Entendían que el mayor regalo que podía dejarles no era dinero o posesiones. Era la sabiduría de que eran dueños de sus propias vidas. De que tenían poder. De que la verdadera libertad estaba dentro de ellos. Y cuando Rodrigo murió, murió en paz. Completamente. Profundamente en paz. Su vida, que una vez había sido una batalla constante contra sí mismo, se había transformado en un testimonio vivo de lo que es posible cuando una persona decide tomar control de su reacción. Cuando decide que su paz es más importante que tener la razón. Cuando elige la libertad sobre la esclavitud de la rabia. Su legado, como el de Alejandro, no fue que cambió el mundo. Fue que cambió vidas. Una a la vez. Persona por persona. Enseñando lo que había aprendido. Demostrando lo que era posible. Y dejando un sendero para que otros lo siguieran. Y quizá ese es el mensaje final. El mensaje que trasciende la historia de Rodrigo y toca el corazón de todos aquellos que la escuchan. El mensaje es simple pero profundo. Tu verdadera libertad no está en cambiar el mundo. Tu verdadera libertad está en cambiar tu respuesta al mundo. Está en comprender que tienes poder. Que tienes opciones. Que nadie puede arrebatarte tu paz a menos que tú lo permitas. Y cuando realmente entiendas eso, cuando realmente vivas eso, entonces habrás encontrado lo que todos buscamos. Habrás encontrado la verdadera libertad.